Eh, por favor, su parte. Ok, perfecto. Muy buenas tardes con todos. Muy agradecido por el tiempo que se toman en atender este seminario virtual que estamos presentando. Eh, Muy agradecidos también, como no, al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima y al ingeniero Luis Torres Torres, presidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica. En esta ocasión, como ya la hemos estado desarrollando, presentamos la tercera semana de charlas virtuales. El tema en esta ocasión es detección de fallas en transformadores por análisis de aceite. Nos acompaña el ingeniero Juan Alegre. Eh, Consideramos que este es un tema muy importante también para ustedes, para el adecuado control de los activos que manejan en vuestras instalaciones. Entonces, por esta ocasión hemos creído conveniente presentar esta charla con un especialista con mucha experiencia, como es el ingeniero Juan Alegre, quien labora con nosotros desde un buen tiempo. Él cuenta ya con más de 13 años de experiencia. Él es un ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con certificación e interpretación de escalas parciales en equipos. Él ha sido capacitado en Alemania directamente por la matriz Power Diagnostic y también por Iris Power, ¿no? Lo que ahora es Qualitrol. Cuenta con una formación continua en nuevas tecnologías de equipos de pruebas eléctricas por la empresa DB Power en Suecia y en protección de sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Esto es por la empresa Cell. También indicar que él es inspector certificado de termografía nivel 2, esto certificado por ITC, y efecto corona por CITI. Laboró como analista de mantenimiento predictivo en la Sociedad Minera Cerro Verde y actualmente desempeña el cargo de gerente técnico en nuestra representada en TI Electric SAC. Entonces, sin antes recordarles, por favor, algunas reglas de los seminarios virtuales, que por favor mantengan en mute sus micrófonos para evitar algún ruido que vaya a perturbar el desarrollo de la charla, e indicarles también que al culminar la charla, que toma aproximadamente una hora, tendremos una ronda de consultas, las mismas que ustedes las pueden ir enviando en el desarrollo de la charla a través del chat que tiene el Zoom, o también los comentarios que se pueden dejar en el canal de Facebook, por el que también se está retransmitiendo, ¿no? Para poder nosotros compartirles la presentación, vamos a estar enviándoles un link a través del chat también del Zoom, para que ustedes se registren y mediante ese medio nosotros reenviarles la presentación que hoy va a llevar a cabo el ingeniero Juan Alegre. Entonces, sin más indicaciones, le doy pase al ingeniero Juan Alegre, por favor. Ingeniero. Sí, gracias, John. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien de salud y estén cuidando de sus familias. En este aislamiento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos un poco más en lo que son las técnicas de análisis de aceite para poder detectar problemas en los transformadores a través de estos ensayos. No sé si está... Ajá, ok. Bueno, quien les Sí, habla, ya algunos me conocen, entonces... El temario, el día de hoy, vamos a tratar lo básico, desde lo que es los elementos aislantes de un transformador, qué elementos aislantes conforman, ¿no?, este activo, las normas de referencia que son la base para el análisis y el diagnóstico, algunas recomendaciones para la toma de muestra, que es muy importante, ya que una mala muestra nos arroja un resultado con mal análisis. Ensayos al aceite dieléctrico, como son el físico-químico, DGA, el furanos, PCB, entre otros. Así como las herramientas de diagnóstico que tenemos. Algunas son conocidas y hay algunas que vamos a tocar también en base a la actualización de la norma. Hay una actualización de una norma muy importante, entonces es importante conocerla. Y algunos casos de estudio que vamos a tocar, algunos ejemplos que hemos visto, casos de análisis que hemos tenido con los clientes. Lo que sí, por favor, les solicito seguir las recomendaciones, mantener los micrófonos en mute
para poder avanzar con el webinar. En transformadores de potencia, ¿no? Son como los activos más principales de una subestación. Es el equipo más costoso de una subestación, tanto así que puede llegar a costar el 50% del valor de la subestación. Los tiempos de entrega son bastante extensos. Si un transformador falla en una subestación, nos pone un gran problema. Y no son estándar generalmente, son de acuerdo al diseño, ¿no? Al diseño, la potencia, la tensión. Entonces es complicado conseguir un equipo de reemplazo. También a la par de las técnicas de análisis de aceite podemos realizar lo que son la inspección tomográfica, las pruebas eléctricas para evaluar la condición del transformador. El aceite, además de aislar, tiene la función de absorber el calor producido por el transformador y esto es en vacío o con carga, así como las pérdidas por efecto Joule, pérdidas parásitas y por histéresis en el núcleo. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un transformador? ¿No? En un transformador tenemos lo que es el bobinado primario, el bobinado secundario, el núcleo, la cuba, los aisladores y el aislamiento papel-aceite. Entonces, a su vez, tenemos los subcomponentes que están conformados por el cobre, puede ser cobre, aluminio, y el hierro, el núcleo, ¿no? La madera, el papel craft, la madera prensada, cartón, ¿no? Entre otros componentes. Entonces vamos a ver un poco más a detalle de los aislamientos tanto líquido y sólido. Líquido viene a ser obviamente el aceite. Tiene propiedades refrigerantes, es un excelente aislante eléctrico, protege el papel, le da resistencia mecánica, extingue los arcos que se producen dentro del transformador y disuelve los contaminantes. En el caso del papel, soporta el estrés mecánico, mecánico-eléctrico, es un excelente aislante y provee el espacio interno para los canales de refrigeración. Y en resumen, debemos saber que la vida del transformador es la vida del papel. El papel se sigue usando como medio aislante para transformadores que son inmersos en aceite porque tiene un bajo costo y cuando es impregnado en aceite tiene excelentes propiedades dieléctricas. El aceite, además de aislar, tiene la función de absorber el calor, ¿no? Como ya le hemos comentado. La clasificación de tipos de líquidos aislantes, lo vamos a mencionar nada más. Tenemos aceites minerales, ésteres naturales, ésteres sintéticos, aceites minerales de alto punto de inflamación, siliconas, aceites minerales que pueden tener componentes parafínicos o nafténicos, y fluidos aislantes cloros, no PCB, tienen otras propiedades. Como propiedades del aceite tiene características térmicas, debe ser capaz de conducir el calor, tener un valor de conductividad térmica, un calor específico, ¿no? Un coeficiente de expansión térmico y un rendimiento a temperaturas bajas. En el caso del FR3 hay que tener mucho cuidado, lo que es el éster vegetal, porque a bajas temperaturas tiende a solidificarse. Asimismo, debe tener propiedades eléctricas, debe ser un buen aislante, para ello es necesario que la saturación se mantenga en bajo nivel. Vamos a hablar un poco más de este tema, ya que esto ayuda a soportar campos divergentes o sobretensiones en conmutación y otros transitorios que ocurren en la red. Así como propiedades físicas, valores de viscosidad, gravedad específica y punto de inflamabilidad no deben variar con el tiempo. La normativa de referencia, ¿no? Que nos sirve para referencia, para base de estos análisis, ¿no? La ACTM D925, ¿no? Y la ACTM 3612, que son prácticas recomendaciones para el muestreo del aceite, para tomar la muestra del aceite. Entonces, el aceite, la toma de la muestra no es fácil, tiene que hacerlo personal experimentado, ¿no? Entonces, porque hay que tener ciertas consideraciones, que la muestra no puede absorber humedad, no puede caerle humedad, partículas, ¿no? Vamos a hablar un poquito más a detalle de cómo tomar una buena muestra.
Asimismo, en la IEC también hay unas normas de recomendación, ¿no? Como son la 60475 y la 60567, que nos dicen cómo sacar una buena muestra. Y ya un poco más normas de análisis, como es la IEC 60599, que algunos ya lo deben conocer, para los gases disueltos, para la IEEE 57139, para consideraciones en el análisis en aceite de conmutadores, de transformadores. La IEEE 57104 del 2008, también para análisis de gases disueltos. Y esta ha habido una actualización el año pasado, en noviembre del año pasado, que nos trae nuevos conceptos, nuevos límites, ¿no? Y que vamos a ver también en este webinar. Asimismo, la IEEE, la C57106, que nos habla de algunos límites, recomendaciones para el tema de análisis físico-químico. Entonces, vamos a hablar de las recomendaciones para tomar la muestra. En una toma de muestra de aceite de un transformador hay 3 probabilidades de error, ¿no? En la emisión de los resultados. O sea, los resultados están sujetos a error, ¿no? Por parte de la extracción. O sea, si la muestra desde el momento que se extrae, se saca la muestra del transformador, como dije, no se hace de una manera correcta, ¿no? Conlleva a realizar prácticamente doble gasto en el traslado para el análisis. También tenemos ahí una probabilidad de error. Y en el laboratorio, ¿no? Ya laboratorios con experiencia, ya esta probabilidad de error se ve disminuida, ¿no? Laboratorios ya que tienen renombre. Entonces, la mayor probabilidad de error tiene durante la extracción. Por ello es que hay que tener bastante cuidado. En sí, una buena extracción representa la condición real del aislamiento líquido y muestra las condiciones de funcionamiento del transformador. Por favor, los micrófonos en mute. Una mala extracción, como ya lo hemos venido diciendo, puede haber presencia de agua libre, ¿no? De repente se tomó en un clima donde estaba alta humedad o quizás estaba lloviznando, entonces obviamente le va a entrar agua a la muestra, ¿no? Entonces eso va a evidenciar que los parámetros que se miden no salgan correctos. Puede también tener objetos extraños, contaminantes, si no se hace una limpieza adecuada de la válvula de la toma de muestra, ¿no? Tenemos unas imágenes haciendo las tomas tanto de la botella, ¿no? Para el análisis físico-químico y de la jeringa. Para ello es necesario limpiar la válvula del transformador antes de colocar el equipamiento, los acoples de la muestra. Y es recomendable usar botellas de vidrio o puede ser mineral, ya que las botellas de plástico no son totalmente permeables, ¿no? Puede ingresarles humedad. Al extraer la muestra, se debe evitar la exposición al sol, ya que esto puede causar oxidación del aceite, ¿no? Lo que altera las propiedades y los resultados pueden salir alterados. Algo muy importante es tener las herramientas y los acoples adecuados. Quizá vamos a hacer la muestra en un transformador que está, ¿no? A unas 6 horas, 8 horas, ¿no? Y de repente llegamos y no tenemos un acople necesario, entonces ahí estamos en un gran problema. La compatibilidad de aceites, bueno, eso hay que tener en cuenta. Puede darse el caso que añadir un aceite a un transformador, ¿no? De alta inflamabilidad a otro aceite que no lo es, pueda terminar perdiendo la inflamabilidad específica, ¿no? Siempre se deben usar aceites que estén con norma de fabricación. Los aceites nuevos, ¿no? No deben contener, ¿no? Los que tengan los mismos aditivos y se consideran en sí, si se consideran compatibles, puede realizarse la mezcla en todas proporciones, ¿no? En el caso que no tengamos información de qué tipo de aceite tiene el transformador y necesitamos adicionar más, es necesario hacer una prueba de compatibilidad. Bueno, también es el tipo de aceite sintético PCB, ¿no? Estos ya no han sido descartados porque son cancerígenos, entonces estos ya no se usan y se deben desechar. Los productos de degradación que tiene el transformador, ¿no?
El transformador está compuesto por aceite, por papel, ¿no? Entonces, la condición de DGA, el aceite se contamina, se degrada, puede producir agua, lodos, metales disueltos, partículas, ¿no? Está expuesto a estos contaminantes. El papel también se puede contaminar, se puede degradar, ¿no? Y está expuesto a lo que es agua, ¿no? A grado de polimerización, furanos, metanol, y ello nos da una indicación de la condición del transformador a través del análisis de gases disueltos. El papel aislante está expuesto al calor, está expuesto al aire si es que no se hacen los cambios de sílica gel oportunos, ¿no? Ingresa oxígeno, los de que son de respiración libre, productos de descomposición del aceite. El aceite al volverse ácido genera productos de descomposición. El agua, ¿no? Si es que entró humedad al papel, entonces se rompe la cadena de celulosas y esto produce la degradación mecánica y eléctrica del transformador, ¿no? Generando agua, generando furano, generando metanol y monóxido y dióxido de carbono. El aceite, bueno, refleja cuando sufre estrés, sea térmico, ¿no? Eléctrico, genera gases, partículas, ¿no? Entonces, productos de composición. Estimar la condición del transformador la podemos realizar a través del análisis de gases disueltos, contenido de humedad en aislamientos, el grado de polimerización para ver el papel en qué condición está, las pruebas eléctricas, que ya lo hemos mencionado, la termografía infrarroja, ¿no? La condición de los bushing, y todas estas son herramientas para hallar la estimación de la condición del transformador. En el caso del plan de mantenimiento, para lo que es análisis de aceite, conlleva lo que es las pruebas físico-químicas, en gases disueltos, análisis de furanos, podemos también tener la estimación de la corrosividad, sulfuros corrosivos en aceites, ¿no? Y en base a estos resultados podemos obtener los diagnósticos. Básicamente la clasificación de los ensayos lo podemos dividir de la siguiente forma. Para determinar la calidad del aceite, los ensayos que nos ayudan a esto es la rigidez dieléctrica, la tensión interfacial, la acidez, el factor de potencia, el color, densidad, viscosidad. Así, para tener un diagnóstico de cómo está el transformador, nos ayuda lo que es el análisis de gases o de humedad y los furanos. Y análisis más para investigación son lo que es furos corrosivos, ¿no? Azufre corrosivo, los metales, el contenido de pasivador, partículas, compatibilidad, el PCB, ¿no? Si es que tiene contenido PCB o inhibidor. Entonces, ahora vamos a ver un poco de lo que es el análisis físico-químico, ¿no? Básicamente el análisis físico-químico es uno de los más relevantes y es lo que resulta determinante a la hora de realizar el diagnóstico del aceite, ¿no? El físico-químico va orientado a lo que es el aceite y es el que más se suele realizar. Entonces, los ensayos que normalmente se suelen hacer, es el número de neutralización, el de potencia, la rigidez dieléctrica, la tensión interfacial, el contenido de agua, la gravedad específica, el color y la inspección visual. ¿Sí? Entonces, hacemos por la rigidez dieléctrica, vamos a tocar muy rápido algunos de ellos. Entonces, en la rigidez dieléctrica tenemos dos normas de referencia, la 877 y la 1816. Y es muy importante saber, ¿no? Bajo qué norma se está haciendo la rigidez dieléctrica del aceite de nuestro transformador, ¿no? Porque vamos a ver una tabla en qué se diferencian ellos. Entonces, básicamente la rigidez dieléctrica es provocar la ruptura de la descarga en el aceite al conectar a un campo eléctrico, ¿no? Al ponerlo en un campo eléctrico a este aceite con una tensión, y la tensión va elevándose gradualmente hasta que se produce la ruptura. Y en el valor que se produce la ruptura es el valor de la rigidez dieléctrica, ¿no? Vamos a ver
un video que tenemos más adelante. Entonces aquí está la diferencia, ¿no? Entonces la 1816 es electrodos semiesféricos con separación de 2 milímetros y la 877 son electrodos planos. Entonces eso hay que tener en cuenta, ya, porque si tenemos toda la historia de nuestro transformador en 1816 y después lo hacemos en 877, nos van a salir otros valores. Entonces no es comparable. Generalmente la 1816 se aplica para transformadores ya en servicio y la 877 es para aceites nuevos, cuando todavía están en cilindros. Esa es la diferencia. Por eso hay que tener bastante en cuenta. Y hay otra norma europea, la ISE 156, que por ahí hay algunos espinterómetros que todavía lo realizan. Aquí tenemos unos videos, ¿no?, de cómo sucede la rigidez dieléctrica. Se está haciendo la prueba de rigidez dieléctrica. No sé si se logra ver el video. ¿Sí? Entonces está subiendo la tensión hasta que se produce la ruptura. ¿Se ve, cierto? Entonces, aquí en el segundo video vemos que se produce el arco. Esta es la prueba de rigidez dieléctrica, ¿no? El aceite se sumerge en una celda donde hay electrodos separados por una distancia que hemos mencionado. Y se va subiendo la tensión poco a poco, ¿no?, hasta obtener el valor de la ruptura dieléctrica, y ese es el valor que vamos a medir. Entonces, hay algunos criterios. La norma de ensayo, como ya le hemos hablado, puede ser la 877, 1816. Son diferentes ellas. En este caso, la 1816 es la que más se usa y es más sensible a las partículas y agua disuelta en el aceite. Tenemos los límites, ¿no?, recomendados por la norma, ya sea para transformadores aceite nuevo, ¿no?, transformadores menores a 60 kV, o ya transformadores en servicio, ¿no?, o sea, aceite usado, con un valor de 40 kilovoltios, ¿no? Entonces es el valor límite que nos recomienda la norma, en este caso la C57-106 que hemos mencionado en las referencias. Ahora tenemos el número de neutralización, permite determinar la cantidad de productos de oxidación en el aceite. Este es conocido también como el índice de acidez. Esta acidez surge por el deterioramiento del papel y del aceite, y atacan las partes metálicas, así como la celulosa. Si esta degradación avanza, se van formando lodos en el aceite. Entonces, los ácidos aceleran, como ya lo hemos hablado, el deterioro del aceite y del papel, ¿no? ¿De dónde se origina? De los derivados del crudo, o una deficiente refinación, deterioro del aceite. Entonces, eso se conoce como número de neutralización o índice de acidez también. Aquí tenemos algunos criterios, ¿no? Tanto para aceite nuevo y para aceite usado. Y en la curva de abajo, vamos acá. En esta curva podemos ver, ¿no?, cómo va subiendo a medida que va subiendo la acidez, ¿no?, en un transformador, ¿no? Si no se hace el mantenimiento adecuado, empieza bien, empieza con baja acidez. Estos son los valores de acidez. Entonces la acidez empieza subiendo y la tensión interfacial va bajando. Entonces ya cuando estos dos parámetros, tanto la acidez sube y la tensión interfacial baja demasiado, empieza la formación de lodos al interior del transformador. La tensión interfacial mide
mide la tensión, ¿no?, interfacial en el aceite y en el agua, se expresa en dinas por centímetros y proporciona un medio de detectar contaminantes también en el aceite, polares y productos de deterioro. Entonces, es la fuerza con que se desprende el anillo, ¿no?, del aceite. Y aquí tenemos una tabla estadística, por ejemplo. Estos valores son de tensión interfacial y estos valores son de acidez. Entonces, se comprobó, ¿no?, la existencia de lodos en un transformador. En estas unidades, cuando la tensión interfacial era menor de 14, el 100% de los transformadores presentaba lodos. E igual, cuando la tensión interfacial era mayor a 0.6, ¿no?, en 500 transformadores, el 100% presentaba lodos. Entonces, podemos ver que a medida que aumenta la acidez o el número de neutralización, la presencia de lodos en el transformador es por, ¿no?, la probabilidad de presencia de lodos. Igual con el caso de la tensión facial, cuando la tensión interfacial baja, ¿no?, la aceite se está deteriorando, entonces tenemos mayor probabilidad de presentar lodos, y estos lodos terminan dañando el papel que hemos mencionado, que es la vida útil del transformador. Entonces, los criterios que tenemos aquí, bajos valores pueden indicar degradación del aceite, contaminación por pinturas o aceites industriales. A veces el transformador pierde aceite por una fuga, un resumen, ¿no? Entonces no se tiene el aceite de las mismas características a la mano y se suele añadir, ¿no?, el aceite que se encuentra. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, que puede dañar, ¿no?, y empezar el deterioro del aceite que ya tenemos en el transformador. Los valores límites para transformadores en servicio, que son menores a 69 kV, es 25 dinas por centímetro. Lo hemos visto. El índice de calidad es un parámetro que suele usarse para indicarnos cuán contaminado, o si es que tenemos ya formación de lodos en el aceite. Es algo rápido, ¿no? Si bien no está normado, pero nos da una idea átil. Es una fórmula empírica, pero sirve para ayudar a dar un diagnóstico rápido de la condición del aceite. Una condición buena, por ejemplo, una tensión interfacial 40, un número de neutralización de 0.01, entonces nos da un valor de 4000, que podemos decir que está un aceite bastante bueno. Una condición mala del aceite, una tensión interfacial 20, un número de neutralización 0.2, ¿no? Y hacemos la división, simplemente es la división entre la tensión interfacial y el número de neutralización. Tenemos un valor de 100, que ya es un aceite malo, ya con contaminación por lodos en el aceite. Aquí lo podemos ver. El factor de potencia que se realiza al aceite a dos temperaturas, a 25 y 100 grados, es la medida de las pérdidas eléctricas a través del aceite. La prueba se utiliza para evaluar el deterioro y la contaminación del aceite. Puede ser esta contaminación por agua, por metales, partículas contaminantes o por moléculas polares. Este es un indicador de la contaminación, como ya hemos dicho, de contaminantes polares, iónicos, coloidales solubles o subproductos del envejecimiento del aceite. Tenemos algunos límites recomendados para factor de potencia a 25 grados y a 100 grados, ¿no? Se hace dos ensayos, primero a 25 grados y después el aceite se calienta hasta los 100 grados y se registra el valor en la prueba. Ahora, ¿el agua está presente en el aceite? Sí, sí lo está. Está disuelta en tres formas. Está disuelta, el agua se disuelve en el aceite, unida por el hidrógeno a moléculas de hidrocarburos, ¿no?, que es el recipiente más claro, y también puede estar emulsionada, es decir, sobresaturada, en solución, pero no totalmente separada del aceite, ¿no? Da una apariencia media turbia, es el recipiente de la derecha. Pero también puede encontrarse libre. ¿Qué quiere decir? Está sobresaturada, hay más agua de la que el aceite puede tolerar. Entonces, esta se puede encontrar en forma de gotas o separada totalmente del aceite, que es en este caso como se ve, ¿no? Hay gotas ahí separadas del aceite.
Entonces, para ello necesitamos tener claro qué es la solubilidad del agua en el aceite. En esta curva tenemos el contenido de agua en el eje Y, en ppm, y en el eje X, en la temperatura del aceite. Entonces, podemos ver que a medida que aumentamos la temperatura, el aceite puede absorber más agua, ¿no? Por el contrario, si tenemos un aceite caliente que ha absorbido bastante agua y la temperatura del transformador baja, puede ser porque salió de servicio, entonces el aceite ya no puede absorber más agua. Entonces, ¿qué hace? Lo libera, ¿no? Y si se sobresatura el aceite, como lo hemos visto arriba en la slide anterior, esta queda libre, ¿no? Y esa agua libre que pase por el bobinado del transformador puede llevar a una falla. Entonces, es importante también conocer la solubilidad del aceite. Y eso nos va a ayudar. Recuerden esta fórmula, por favor. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, eso, aquí tenemos la gráfica, pero en forma de tablas. Entonces, podemos ver lo que les había dicho, que a medida que el aceite aumenta en la temperatura, puede absorber más agua. Por ejemplo, a 50 grados, que es una temperatura normal de operación, puede absorber 173 ppm. Vamos a hablar también, de la saturación relativa. Este es un valor importante. Es la cantidad de agua medida en el aceite en ppm con relación a la saturación a una temperatura dada. Es decir, nuestro resultado de aceite, ¿no? De análisis de aceite nos dice tenemos tanto valor de ppm en humedad del aceite, ¿ok? Y el cociente entre este valor y la solubilidad máxima, la temperatura que está trabajando el transformador o que se sacó la muestra, ¿no? Este cociente es la saturación relativa. Y ahora vamos a ver la importancia de esto. Tenemos nuestro transformador. Tenemos en el análisis de aceite, obtuvimos un valor de 40 ppm. La temperatura del transformador a la que estaba operando fue de 70 grados. Es necesario tomar la temperatura a la hora que se saca la muestra, la temperatura del transformador. Entonces, vamos a las curvas, ¿no? A la curva que mostramos anteriormente, y la saturación a 70 grados es de 331 ppm. ¿Qué quiere decir? Que el aceite a 70 grados puede absorber máximo 331 ppm de agua. Hacemos el cociente y obtenemos una saturación del 12%. Bien, bueno, no hay problema, el aceite puede absorber esta agua sin problemas. Ahora, vemos el siguiente caso. El mismo resultado de aceite, ya que nos entregó el laboratorio, 40 ppm, pero ahora nuestro transformador está trabajando a una temperatura de 10 grados, cuando quiere decir que está fuera de servicio o está con muy baja carga, de repente en una zona de bastante frío. Entonces, la temperatura a la cual se sacó la muestra fue 10 grados. 10 grados la temperatura del transformador. Vamos a las curvas, ¿no? Y vemos que la solubilidad máxima a 10 grados es 36 ppm. ¿Qué quiere decir? Que a 10 grados el aceite máximo puede absorber 36 ppm. Entonces, hallamos el porcentaje de saturación y obtenemos 111%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el transformador hay agua, ¿no? Hay sobresaturación, condensación, y quiere decir que llueve dentro del transformador, ¿no? El agua está en forma de burbujas, ¿no? Y si sigue ingresando humedad, entonces eso va a ser una operación crítica, ¿no? Por eso es importante analizar no solo el resultado como valor, sino hacer algunos análisis más para tener una condición. Caramba. Corre. Bien, estas son curvas también que nos van a ayudar a estimar cuánta humedad no puede tener nuestra parte activa, el papel. Antes hablamos lo que era la humedad en el aceite. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la humedad en el papel. En nuestro ejemplo anterior, ¿no? Entonces, teníamos 40 ppm, este es el agua en el aceite, 40 ppm, y teníamos a 70 grados, ¿no? Entonces, tenemos un transformador que está en 3%, ¿no? Tiene una humedad en la parte activa del 3%, que es alto. Ahora, los mismos 40 ppm
lo obtuvimos después a 10 grados. La curva de 10 grados debe estar por aquí, imagínense, ya ni la escala llega, ¿no? Entonces, la saturación, perdón, el porcentaje de agua, ¿no?, en el papel es altísima. Y vamos a explicarlo aquí, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, la temperatura en el aceite, no, perdón, la temperatura, si aumenta, el sistema transfiere agua. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la temperatura del transformador, el papel le transfiere agua al aceite. Y si la temperatura del transformador disminuye, el aceite le transfiere al papel. Esto es importante conocerlo. ¿No? Entonces, las fuentes de humedad pueden ser residuales en el aislamiento. De repente el transformador, la parte activa salió húmedo de fábrica. Entonces, cuando llega a hacer el montaje, también va a tener esta humedad. Puede ser absorbida del ambiente. Si al transformador no se le hace el cambio de sílica gel, ¿no?, o de repente presenta fugas, por donde el aceite sale, puede ingresar la humedad. Hay oxidación del aceite, deterioro de la celulosa o una toma incorrecta de la muestra. Puede ser por como lo habíamos dicho, un deficiente secado de fábrica, ¿no?, el cambio de la sílica, un envejecimiento también del papel, ¿no? La muestra da resultados erróneos. Entonces, ¿dónde existirá más agua? ¿En el aceite o en el papel? ¿No? Es una duda a veces que no queda clara. Entonces, la humedad se acumula en las partes sólidas, sea el cartón prensado, el papel, la madera, contienen mayor parte de humedad. Y esto lo vemos aquí. El círculo amarillo representa el aceite del transformador y el círculo blanco representa el papel. Entonces, nuestro resultado de aceite nos dice que tenemos 20 ppm, partes por millón, ¿no?, en un volumen total de aceite o un peso total de aceite de 25 toneladas. ¿Qué quiere decir? Si hacemos el cálculo, 20 partes millón de 75, quiere decir más o menos medio kilo de agua. Ahora, en nuestro papel del mismo transformador, tenemos un peso de la celulosa de aproximadamente 2.5 toneladas y tenemos un 3% de agua. Eso equivale a 75 kilos de agua. Entonces, donde se aloja la mayor cantidad de agua en un transformador es en el papel, no en el aceite. ¿No? Más del 99% de agua se encuentra en el papel, lo que indica la importancia de mantener la parte activa con baja humedad. Como ya lo hemos mencionado, la vida útil del transformador es la vida del papel. Bueno, para medir la humedad en el papel podemos tener métodos indirectos, por el punto de rocío, ¿no?, con las cartas de correlación, monitoreo continuo, con sensores, puede ser, ¿no?, el Hydran, pruebas eléctricas de factor de potencia, espectroscopía dieléctrica, que ya lo han mencionado anteriormente mis compañeros en las webs anteriores. Entonces, la humedad, la mayoría de la humedad es creada por el mismo papel del transformador durante la degradación del papel aislante. Es decir, que el papel, a medida que se va degradando, él mismo genera la humedad. Entonces, es importante por ello mantener el aislamiento lo más seco que se pueda. Esta es la molécula de la celulosa a la izquierda, ¿no? Y esta, cuando se degrada, rompe, porque se rompen las cadenas, está conformada por más o menos 1000 moléculas de celulosa. Entonces, ante una reacción, puede ser ante una reacción catalítica por calor, una oxidación por ingreso de aire o presencia de humedad, o reacción con los ácidos del mismo aceite, ¿no?, genera grandes cantidades de monóxido de carbono y dióxido de carbono. Esto, a su vez, libera compuestos furánicos, y esto nos ayuda a estimar la vida útil que nos queda del papel o del transformador. Del contenido de agua, podemos también medir el contenido de agua, pero en el aceite. Entonces, realiza mediante el proceso de Carl-Fisher. Tenemos aquí la norma de referencia para el ensayo, la norma para análisis, ya lo hemos mencionado, que es la C57106 de la IEEE. Entonces, para un
un transformador que está en servicio de una tensión menor a 69 kV es 35 ppm. Hablamos de la densidad relativa, ¿no? Generalmente la densidad relativa no varía en el tiempo, a menos que se tengan contaminantes, aparezcan contaminantes en el transformador, ¿no? Como hemos hablado, puede haber humedad, puede haber presencia de lodos, y esto, cuando la contaminación es severa, puede hacer que varíe la densidad. Igual, por ello, no es que hay un valor normado ya para transformadores en uso, ¿no? Entonces, más sí un aceite nuevo. Un aceite nuevo debe venir con un valor de densidad recomendado. También se ve lo que es el color. Cuando extraemos la muestra del aceite, vemos el color, porque esto nos ayuda a identificar presencia de contaminantes, productos de degradación en el aceite. Mientras más oscuro, vamos a tener más condición de degradación del aceite, ¿no? Entonces, esto básicamente es simple, se hace con un colorímetro. Con la muestra se compara el color y se nota el valor, ¿no? Básicamente el colorímetro, este ensayo es referente para aceites nuevos, ¿no? De 0.5, ya para aceites en transformadores, ¿no? Hasta 1, y aceites ya de transformadores que ya vienen usando, simplemente es evaluar el valor, ¿no? En que se encuentra y tomarlo de referencia. Respecto a la prueba de aspecto visual, es otro ensayo. Simplemente son condiciones, cómo está el aceite llegando. ¿Está claro, brillante? ¿Está turbio? ¿O está con partículas en suspensión? Básicamente ahí las recomendaciones son claro y brillante. Bien, vamos a hablar un poco más de lo que es el cromatografía. Habíamos visto que el papel al deteriorarse se rompen las moléculas de celulosa, ¿no? Y se rompen las moléculas de glucosa que están unidas y va formando compuestos furánicos, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Entonces, a su vez el aceite también, cuando se sobrecalienta, va formando gases, diferentes tipos de gases. Entonces, el tipo de gas indicará la naturaleza de la falla que se está desarrollando. Y la velocidad de la generación de estos gases indica la severidad del problema. Lo hemos mencionado, el papel está expuesto a estrés del tipo mecánico, térmico, eléctrico, así como reacciones de oxidación e hidrólisis. Entonces, lo hemos mencionado, una molécula de celulosa contiene más o menos 1000 moléculas de glucosa. El incremento de la temperatura puede ser por una sobrecarga, una falla que se esté produciendo como un cortocircuito entre dos espiras, en el mismo devanado, un mal contacto de unión que produce un sobrecalentamiento en un punto focalizado, arcos entre el bobinado de alta y baja, o a la salida de una bobina, ¿no? Y el tanque, puede haber también ahí fallos. La temperatura acelera la reacción química. Y como consecuencia de este tipo de fallas, tenemos puntos localizados que nos producen subproductos que podemos analizar. Ahí vemos que a medida que se incrementa la temperatura, se va a producir mayores cantidades de monóxido de carbono, ¿no? El CO. Este aumenta en cantidades a medida que aumenta la temperatura. Asimismo, el dióxido de carbono también tiende a generarse a medida que aumenta la temperatura. Esto a su vez también se generan como compuestos furánicos, agua, ¿no? Hidrógeno y metano. Esta es la pirólisis de la celulosa. Caso similar ocurre con el aceite, ¿no? El aceite está unido más o menos
16 a 22 átomos de carbono, un mineral. Entonces, a medida que se va aumentando la temperatura, las uniones covalentes entre los átomos de hidrógeno y de carbono se pueden romper y recombinar, y se tienen moléculas libres, iones libres, moléculas libres, y se recombinan internamente y generan moléculas más complejas. El decremento de la cantidad, por ejemplo, en el hidrógeno, ¿no? Vemos que a medida que aumenta la temperatura se va generando más hidrógeno. En el caso del metano es algo similar. Sin embargo, vemos que cuando pasamos los 500 grados, el metano empieza a disminuir, pero aumenta la generación de etano. Entonces, el decremento de la cantidad de generación de un gas obedece al incremento de la generación de otro. Si la temperatura es más alta, perdón, es lo suficientemente alta, puede generar un triple enlace, como un triple enlace de carbono, como es lo del acetileno. Puede haber diferentes efectos que producen generación de hidrógeno, aun cuando no tengamos falla. Eso se conoce como el stray gassing, ¿no? Puede ser que el aceite reaccione con la pintura, ¿no? Puede ser que por mezcla de aceite estos tengan diferentes tipos de aditivos y reaccionen. Esto pasa incluso en un transformador que no está energizado. Es por ello que es necesario contar con herramientas para analizar la generación de estos gases y nos puedan indicar una falla evolutiva. Aquí vemos, por ejemplo, para generar el hidrógeno se necesita 338 kJ por mol, ¿no? Y así mismo va aumentando hacia el gas más difícil de generar o que necesita más temperatura para generarse, es el acetileno. Las fallas de baja energía, como descargas parciales, efecto corona, favorecen la ruptura de enlaces hidrógeno-hidrógeno y carbono-hidrógeno, que son más débiles, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, 338 kJ por mol. El gas principal aquí es el hidrógeno, ¿no? Es el que se recombina. Para romper los enlaces en la molécula del aceite, en los enlaces de carbono-carbono se requiere más energía, ¿no? 607 kJ por mol. Y así, a medida que aumentan la cantidad de enlaces de carbono, hasta el triple enlace que produce acetileno, ¿no? Es más alta temperatura, como hemos visto aquí, ¿no? El acetileno es el gas que se produce a una temperatura mayor. Entonces, en un análisis de estos gases se realiza a través de una jeringa, ¿no? Se tienen gases disueltos en el transformador, en una jeringa se extrae una muestra de aceite del transformador. Entonces, a través de estos gases podemos detectar fallas de tipo térmico, sobrecalentamiento de papel, puede haber un punto caliente focalizado, fallas de tipo eléctrico, puede haber arcos internos, descargas parciales por corona, y puede también no ser un problema, puede ser también un stray gassing. Generación de gases combustibles por reacción del aceite con materiales del transformador, puede ser las pinturas, ¿no? Mezcla de aceites, como lo hemos mencionado. El análisis cromatográfico no es una técnica invasiva, nos permite identificar si hay un problema o no. Asimismo, para tener una alta probabilidad de puesta en servicio de un transformador que no existe ningún problema, es importante esta prueba para prevenir salidas inesperadas, fallos inesperados. Es necesario hacer el monitoreo mínimo una vez al año de estos análisis de gases en los transformadores más importantes, y si son equipos críticos, incluso hay empresas que lo hacen hasta cada 6 meses. Para el analizar estos gases, para tener un diagnóstico de estos gases, existen varios métodos, como el gas clave, las relaciones, los ratios,
la IEEE que hemos mencionado, la C57-104, y ahora tiene su actualización en la 2019, el cuaderno del SIGRE del 443, Dorenburg, Rogers, tendencias de gases combustibles, la IEC 60599, y también tenemos Duval. Y la finalidad es evitar esto, ¿no? Evitar un transformador de repente que no se hace plan de mantenimiento predictivo, no solamente preventivos, correctivos. El transformador, si no se monitorea cómo está internamente, puede ocurrir esto. De repente por fuera, el transformador no tiene fugas, ¿no? Se le hace el cambio de sílica gel oportunamente, pero si no se tiene el análisis de aceite, no sabemos cómo está internamente. Igual una herramienta de ayuda también son las pruebas eléctricas. Entonces, las normas que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, tenemos los límites establecidos, la IS 60599, tenemos el SIGRE, algunas recomendaciones, la IEEE, la C57-104 del 2008, que era la más usada, incluso hasta el momento algunos laboratorios la siguen usando. Esos son una tabla comparativa de diferentes criterios. Entonces, la IEEE, la C57-104 del 2008, nos daba 4 condiciones. En base a los resultados que obtengamos, la cantidad de ppm de los gases. En condición 1 es la que todos quieren estar. Nuestro transformador está funcionando satisfactoriamente y operación normal. Ya cuando excedían los límites de la tabla anterior, está en investigación adicional. Hay que tener tendencia de los valores. Una condición 3, ya altos valores de los gases combustibles nos indican un alto nivel de descomposición y se debe establecer inmediatamente la tendencia. O una condición 4, descomposición excesiva de los gases. Tomar medidas y continuar con la operación podría llevar a una falla del transformador. Ahora, la actualización de la norma, la IEEE, la C57-104 del 2019, nos da estados, solamente 3 estados. El estado 1, un DGA normal, niveles bajos de gases y sin indicación de gasificación, ¿no? Lo que habíamos hablado del stray gassing. Un estado 2, posiblemente un DGA sospechoso, niveles medios de gases o posible gaseamiento. Y un estado 3, probablemente sospechoso. Ya hay más probabilidad que estemos ante la presencia de una falla. Altos niveles de gases y probable gaseamiento activo. Entonces, aquí es la actualización de la norma, ¿no?, del 2019. Ya es un poco más fácil, ¿no?, intuitivo. Ya no hay tablas de condición. Entonces, basemos en este diagrama de flujo. A ver si estamos aquí. Entonces, en esta condicional tenemos que cumplir las 3 condiciones, ¿no? Si estamos dentro de la tabla 1, tabla 3 y tabla 4, que vamos a mostrar. Si es sí, ¿no? Estamos en la condición 1, ¿no? Si están los valores de gases menores a los de estas tablas, entonces estamos en estatus 1. Si es no, se adiciona la tabla 2. Si estos valores han superado los límites de la tabla 2, entonces, si es no, estamos en el estatus 2. Y si estos gases han superado la tabla 1, 2, 3 y 4, ya nos encontramos en un estatus 3, que es el más crítico. Esta es la norma, la tabla de la norma que antes la teníamos, de la 2008. Entonces, esto en la norma del 2019 ya no está, no va. Esta es la tabla 1, y miren los límites. Ahora la actualización de la norma del 2019 ya hace una diferenciación entre transformadores del tipo sellado y transformadores tipo de respiración libre, ¿no? Los ratios entre el oxígeno y nitrógeno, si es menor o igual a 2, ¿no? Entonces, transformadores del tipo sellados o con colchón de nitrógeno. Entonces,
nos da además, según la evaluación, según la cantidad de años en servicio, de 1 a 9 años, de 10 a 30 años o mayor de 30 años. Ahora, en transformadores que no conocemos la placa, no se sabe de qué año es la fabricación, entonces aplicamos esta tabla, esta columna. Y en transformadores que son de respiración libre, ¿no? Con disecador, con sílica gel, también tenemos otra tabla, ¿no? Entonces, tenemos esta consideración, hay que tener esta consideración de la actualización de la norma, ¿no? Esta es la tabla 1, el 90%, bueno, aquí se hizo un estudio, la IEEE, para determinar estas tablas, hizo un estudio de alrededor de 1.5 millones de análisis de DGA, y el 90% de los casos cayó en esta tabla, ¿no? Entonces, estas tablas, como siempre, son teóricas, dependen de cada transformador, pero nos sirven de referencia para determinar el tipo de falla que podemos tener. Y esta es la tabla 2. Del mismo estudio, el 95% de casos de los análisis cayó en esta tabla. Igual, tenemos la misma clasificación, ¿no? Para transformadores sellados, colchón de nitrógeno, o para transformadores de respiración libre. Asimismo, tenemos esta tabla, la tabla 3, que nos da la variación máxima de una muestra a otra. O sea, por ejemplo, en transformadores que las muestras se realizan cada año, los valores de los gases están bien, entonces este es el incremento máximo que nos permite entre una muestra a otra. Igual, la misma clasificación, ¿no? Para transformadores sellados o para transformadores de respiración libre. Y esta es la tabla 4, que aparece cuando ya hay un seguimiento continuo, un muestreo continuo. Pero esta siempre y cuando aplique, cuando tengamos de 3 a 6 muestras, ¿no? Entonces, aquí va la cantidad de generación de gases. Si estamos entre 4 a 9 meses, es la cantidad máxima de generación de gases. Entonces, la condición anterior que nos daba la norma, la del 2008 por condición 1, condición 2 o condición 3 o 4, ya no existe. Ahora es este diagrama de flujo que nos va a dar el estatus, ¿no? Entonces, ahora es a través de este diagrama de flujo que nos va a dar el estatus según los valores que se tenga en las tablas del 1 al 4. La tabla de crecimiento de combustibles, sin embargo, la actualización de la norma tiene todavía como referencia. Los plebes de barra. Con la charla. La norma del 2008 consideraba esta tabla como parte del análisis de crecimiento, análisis de la tasa de crecimiento de gases. Sin embargo, en esta actualización de la norma, la 2019, lo tiene como un anexo, como una ayuda adicional. Asimismo, en el análisis de gases podemos identificar si tenemos fallas, si la falla que tenemos, si hubiera alguna falla, está comprometiendo el papel o no. Entonces, para esta ayuda tenemos una relación que es entre el dióxido y monóxido de carbono, se da como un índice de descomposición térmica de la celulosa. Esta relación normalmente es mayor a 7, esas son lo que nos decía la norma del 2008. Se aumenta la relación de monóxido de carbono y la relación de dióxido de carbono, monóxido de carbono decrece. Esto puede ser un inicio de una normalidad en la manifestación de la degradación del aislamiento celuloso. Con otras palabras, que está comprometida la celulosa. Todos me conocen por Marquito. La ISS 60599 también nos habla de la relación. Entonces, básicamente, altos valores de monóxido de carbono, ¿no? Y una relación de dióxido y monóxido de carbono menores a 3 se considera está comprometiendo el papel. Generalmente la relación, ¿no?, se considera de esta manera: si la relación dióxido-monóxido de carbono es menor a 3, el papel está involucrado. Si la relación CO monóxido de carbono es mayor a 7,
el papel no está comprometido y simplemente es una oxidación normal del aceite. Eso debemos tener en cuenta. Ahora, ¿qué nos dice la 2019, la 57-104-2019? Nos dice lo siguiente. Si el monóxido de carbono es mayor a 1000 y la relación dióxido-monóxido es menor a 3, sin formación significativa de hidrocarburos, estamos hablando del hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, no es una indicación de falla en el papel. Ahora, si la cantidad de monóxido de carbono es mayor a 1000 ppm y la relación es menor a 3, con una presencia de hidrocarburos, es una falla en el papel. Así también, si esta relación es mayor a 20, pero con alta cantidad de furanos, es una indicación de la degradación lenta del papel a bajas temperaturas. La concentración de monóxido y dióxido debajo de los valores establecidos en la tabla 1 corresponde a una gasificación normal en transformadores que no tienen ninguna falla. Bien, ahora vamos a pasar a una de las herramientas para diagnóstico, como es el método de gases clave que habíamos visto, el K-gas. Este método es simplemente, tenemos los gases totales combustibles y los descomponemos en porcentuales, ¿no? Hacemos la suma y dividimos cada gas entre el total, ¿no? Hacemos los porcentuales. Es una técnica bastante antigua, la cual nos da 4 tipos de fallas según la distribución de estos gases, y conociendo la concentración relativa de estos gases podemos identificar qué tipo de falla tenemos en el transformador. En el caso característico de la falla térmica en aceite, ¿no? El gas clave aquí es el etileno, y se produce, nos muestra un patrón más o menos como este, con el etileno en mayores cantidades, el etano, ¿no? En menores cantidades, y también si hay arcos puede encontrarse vestigios de acetileno. Falla térmica en el papel, ¿no? Hemos visto que el papel cuando se descompone hay trazas de dióxido y monóxido de carbono. Entonces aquí el gas clave va a ser el monóxido de carbono. Gases hidrocarburos como el etileno y el metano pueden encontrarse en este caso. Cuando hay una falla eléctrica del tipo corona, ¿no? El gas principal es el hidrógeno, es el gas que se genera a bajas temperaturas, acompañado con pequeñas trazas de metano, etano y etileno. En este caso, si tenemos trazas de monóxido de carbono y dióxido de carbono, puede estar comprometiendo la celulosa. Y el último método de falla es el tipo arqueo. Produce grandes cantidades de hidrógeno y acetileno. Como hemos visto, el acetileno, a medida que aumenta la temperatura, se incrementa la generación de este drásticamente. Puede haber trazas de metano, etileno, y si la falla involucra lo que es la celulosa o el papel, puede haber también trazas de monóxido y dióxido de carbono. Vamos a hablar del triángulo de Duval. Fue creado por el doctor Michel Duval cerca del 1985, después de realizar un análisis post-morte. Es el método más empleado que ha demostrado ser el más fiable para interpretar los resultados. Tiene aproximadamente un 80% de certeza. El método analiza las proporciones de 3 gases. En el caso del método de llaves, habíamos visto que se hacen los percentiles en los 6 gases combustibles. En este caso, solo se utiliza 3 gases, lo que son el metano, el etano y el acetileno. Aquí lo tenemos. Básicamente, tenemos un triángulo, en ellos cada cateto, ¿no? Viene representado por un gas, el metano, el etileno, acetileno, ¿no? Entonces, se hacen las proporciones, por ejemplo, se hace la suma, ¿no? Pongamos que tengamos 2 partes por millón de acetileno, entonces dividimos esa cantidad entre la suma de los otros gases, ¿no? Cada gas
dividido entre la suma de los demás, y eso nos va a dar un porcentaje, y esos porcentajes los ubicamos en cada cateto. De trazar paralelas, encontramos un punto, y ese punto nos va a indicar el tipo de falla. En el caso tenemos acá 7 tipos de falla, ¿no? Vamos a mencionarlos cada uno. En el punto más alto, PD, tenemos descargas parciales, el gas con propio hemos visto que es el hidrógeno. En D1, descargas de baja energía, D2, de más energía, de alta energía. T1, fallas del tipo térmica, menores a 300 grados. T2, fallas de tipo térmica también, entre 300 y 700 grados. Y T3, ya hay falla térmica mayor a 700 grados, ¿no? Y en el DT tenemos fallas, puede ser del tipo combinadas, podemos tener varios tipos de falla. Entonces, como este triángulo en el 2014, ¿no? Michel Duval proporcionó nuevas formas de ayuda. Creó los triángulos 4 y 5. Entonces, con el tiempo desarrolló otras herramientas. En este caso, los gases que se toman de referencia para el análisis son los que se generan con temperaturas menores. El triángulo 4 se utiliza cuando se tiene diagnósticos en el triángulo 1 de baja temperatura, es decir, en zonas PD, T1 y T2 en el triángulo 1, está de aquí, PD, T1 y T2. Cuando tenemos en el triángulo 1, ¿no? Fallas, puntos que caen en estas zonas, podemos analizarlo en el triángulo 4. Y ahora los gases que se toman en los catetos son el hidrógeno, el metano y el etano. Tenemos aquí fallas de tipo corona, stray gassing. Podemos identificar un transformador que está sufriendo stray gassing, ¿no? Y nos da una idea que es una falla. Podemos también detectar carbonización en el papel o sobrecalentamiento del aceite, que es menor a 250 grados, o una mezcla de fallas, ¿no? En el triángulo 5 generalmente lo usamos cuando el punto cae en las zonas T2 y T3 del triángulo 1. Este es aquí. Cuando la falla cae aquí en T2 o T3, podemos usar el triángulo 5. Y los gases a tomar en cuenta son el metano, el etano, el etano y el acetileno. Entonces también tenemos otras fallas de ayuda, el stray gassing, fallas térmicas con carbonización del papel, sobre temperatura y los mismos tipos de falla de sobrecalentamiento. Esto a su vez, esos triángulos, el 1, el 4 y el 5, ¿no? Los puse en un pentágono para simplificar el método de diagnóstico. Entonces, básicamente tenemos un pentágono, lo dividimos en 5 triángulos equiláteros y tenemos, por ejemplo, vamos a hacer el diagnóstico, tenemos un ejemplo de esta concentración de gases, un análisis de gases disueltos, y vamos a dividir, ¿no? Cada porcentaje, cada gas entre el total, y nos va a dar un valor en porcentaje. Y lo vamos dividiendo. Este es el 100%, entonces, si dividimos la concentración de hidrógeno entre el total de gases disueltos, tenemos 39%. Dividimos cada gas, ¿no? En el caso del acetileno, como no hay, cae en el centro. Y esta división de gases nos va a generar puntos y nos va a generar una zona. Entonces, en esa zona, ¿no? Fabricamos otro pentágono al 40% según el algoritmo de Michel Duval. Y en este pentágono, en este último pentágono, graficamos las zonas, ¿no? Entonces, el punto aquí a analizar viene el centro geométrico del polígono que obtuvimos, ¿no? El punto que caería sería el centro geométrico, ¿no? Y este es el análisis, ¿no? Entonces, nuestro punto cayó ahí, en la zona de stray gassing, ¿no? Entonces, es lo que vamos a tener. Tenemos el pentágono 1, ¿no? Generalmente es para baja energía.
¿no? Entonces, dense cuenta que la energía va en este sentido, ¿no? En sentido antihorario, ¿no? El hidrógeno gas de menor energía hacia el acetileno de mayor energía. El pentágono 2 lo utilizamos cuando tenemos fallas en las zonas perdón, en el triángulo, cuando caen las zonas PD, D1, D2, tenemos otros tipos de falla. Entonces, con este método podemos localizar hasta 11 tipos de falla, ya que nos va a ayudar a tener un mayor diagnóstico. Hemos visto que tiene un 80% de efectividad. En el caso de los furanos, son productos de degradación de papel. Tenemos 5 tipos de furanos, ¿no? Y cada tipo de furano nos va a dar una idea de qué está ocurriendo en el aceite. Puede ser por sobrecalentamiento, alta humedad, temperatura, oxidación. Entonces, con ello también podemos hacer una estimación de la vida útil del papel y según la cantidad, ¿no?, de furanos que podemos obtener, nos va indicando la condición del transformador o del papel. El tema del PCBs es, como hemos dicho, un agente cancerígeno que se usaba como aditivo en aceites antiguamente, ahora ya está prohibido, simplemente es una prueba de descarte. Hay otros ensayos como el contenido de metales, análisis de inhibidor, partículas, sedimentos, azufre corrosivo, grado de polimerización. Y tenemos ahora unos casos de estudio, ¿no? De unos ejemplos, vemos en este caso, ¿no?, el metano, ¿no?, el etileno y el acetileno en grandes cantidades. Entonces esto lo vamos al triángulo de Duval, ¿no?, y nos muestra un tipo de falla de alta energía, ¿no? Puede estar ocurriendo una descarga de alta energía en el transformador. Otro caso de estudio, es un transformador de 6.2 MVA de 10 kV 416, tenemos el resultado de aceite, tenemos cantidades de gases que están elevados. Entonces se realizaron las evaluaciones, se vio el triángulo de Duval, se analizó por el método de llaves y vimos que cayó en T3, en la zona de T3, de alta temperatura, falla térmica de alta temperatura. Se inspeccionó el transformador y se encontró un punto caliente en la regleta de conmutación. Entonces esto si no se reparaba a tiempo podría originar un punto caliente, ¿no? Se podía retirar el material y ocasionar una falla crítica, ¿no? Fallas de este tipo, ¿no?, pueden ser detectadas fácilmente con las técnicas de diagnóstico que hemos visto. Entonces es tener los activos siempre a resguardo, protegidos, para evitar una falla en la producción, una parada de planta, ¿no?, más crítico aún, un accidente a las personas. Bueno, eso ha sido lo que hemos visto del seminario, el webinar del día de hoy. Espero que les haya servido de herramienta para sus trabajos, y cualquier consulta podemos proceder, John. Bueno, perfecto. Muchas gracias, ingeniero Juan. Ha sido muy, muy valioso la presentación. Le estoy pasando ya por otro medio las preguntas que han estado haciendo nuestros amigos invitados. Por favor, a ver si las atiende. Se las he pasado ahí por interno. En tanto, recomendarles, bueno, indicarles a nuestros amigos invitados. La charla, la presentación se les va a compartir. Hay un link que se ha compartido en el chat para que puedan ustedes registrarse y poder compartir la charla. Asimismo, este video ha sido retransmitido a través del canal de Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú y de nuestra página TID Electric. Ahí se van a quedar alojados los videos, las charlas completas, entonces ustedes están invitados, ¿no? Lamentablemente hemos tenido algunos percances, pero creo que la intención de compartir esta información y el interés vuestro está sobre ello, ¿no? Entonces, los invito a que nos visiten en los fanpage, en el canal de Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú y en la página de Facebook de la empresa TID Electric, está como Grupo TID. Ahí va a estar la charla completa ahí colgada. No sé, ingeniero Juan, no sé si ya tiene ahí las preguntas que han estado. Sí, las tengo aquí, las estoy viendo. Entonces, vamos a proceder, a ver, el tiempo nos da.
Y las que de repente no queden en contestar, ya por correo las podemos ir respondiendo, ¿no? Tengo aquí de César Giorgino Valencia Arellano. ¿Qué laboratorios o empresas hacen las pruebas de compatibilidad de aceite? Bueno, nosotros trabajamos normalmente con ciertos tipos de laboratorio. Generalmente este tipo de ensayo lo hacen laboratorios del exterior, ¿no? Mencionar algunos, por ejemplo, S. de Myers, el Morgan Scheffer, ¿no? Entre otros. Entonces, estos laboratorios son los que hacen tipos de compatibilidad de aceite. Otra pregunta de Jaime Espinosa. Para aceites de conmutadores bajo carga, ¿con qué norma de ensayo se realiza la rigidez eléctrica? Bueno, al principio, en el tema de normativas, mencioné la norma de rigidez dieléctrica, a ver si no. Nos saco aquí. ¿Qué tenés ese problema? Sí, unos momentos, por favor. Sí. Ahí están. Perfecto. Ok. Esta norma es para gases disueltos. Si me das unos minutos, te indico la norma de la rigidez dieléctrica para conmutadores. Vamos avanzando. Luego de realizar un proceso por termovacío a un transformador, ¿qué valor de temperatura es el adecuado para realizar un muestreo de rigidez dieléctrica en campo? Es lo mismo realizar una prueba de rigidez dieléctrica a un transformador con una temperatura de 5 grados que a 40. Bueno, como ya lo hemos mencionado, no. A medida que aumenta la temperatura, ¿no? El aceite absorbe más humedad, entonces los valores van a ser distintos, tanto a baja como a alta temperatura. La idea es obtener a la temperatura más alta, ¿no? Porque absorbe más humedad, ¿no? Y es el valor que nos va a indicar más real respecto a la rigidez dieléctrica. ¿Cómo se puede extraer la humedad del papel? El termovacío solo retira la humedad del aceite. Bueno, sí, tú me respondes en la pregunta. Ese es de también César Giorgino Valencio Arellano, ¿no? Pregunta cómo se puede extraer la humedad del papel. El termovacío solo retira la humedad del aceite. Correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes extraer? Hay varios métodos. Puede ser por vacío, ¿no? Dependiendo también la potencia del transformador. Si es un transformador de distribución, más práctico es llevarlo al horno, ¿no? Si tienes esa facilidad. Si no, cuando ya es un transformador de potencia, es imposible llevar eso a un taller. Entonces, solamente por vacío, ¿no? Hay métodos que ya ha explicado mi compañero Víctor, por ciclo combinado, dependiendo de la potencia del transformador y de la importancia de este. Entonces, puedes hacer estas técnicas. Tengo acá, también hay otra pregunta. Tengo entendido que hay 7 triángulos de Duval. ¿Cuál de ellos se debe usar? Bueno, hemos hablado que se usan el 1, el 4 y el 5 para lo que es aceite mineral. El 2, el triángulo 2 es para conmutadores bajo carga, ¿no? El 3 es para aceites del tipo vegetal. Entonces, en el 3 hay varios tipos, ¿no? Para varios tipos de aceite. Acá hay otra de Miguel, PC. Una consulta, cuando se extrae la muestra del aceite al finalizar, se extrae el aceite y finalizan los ensayos, ¿es recomendable volver a usar el recipiente para la extracción de muestras, de otras muestras? ¿Con qué se debe lavar? Bueno, lo recomendado es que no se use el mismo recipiente, ¿no? Los laboratorios pueden hacer esto, pero ellos tienen ya aceites, lavan los recipientes con aceites de alta rigidez dieléctrica, ¿no? Y otros métodos para evitar contaminaciones, preferible nosotros que somos los usuarios, ¿no? No se usa el mismo recipiente, es recomendable usar recipientes nuevos. Tenemos aquí, según la producción de gases, se identifica, es de Renzo Inga,
Según la producción de gases se identifica el tipo de falla. Ya se tiene asociado el tipo de fallas a los tipos de gases producidos, hidrógeno que falla produce, etano, etc. ¿En qué casos cada uno? Bueno, ya lo hemos hablado con las técnicas, ¿no? No necesariamente puede que tengas una falla, puede ser que esté ocurriendo un gaseamiento en el transformador. Entonces, por ello es necesario usar las técnicas de diagnóstico, como son los triángulos de Duval, ¿no? El método de llaves. El método de llaves tiene un poco más de error, ¿no? Tiene más o menos 58% de error, en cambio el método de Duval tiene un 80% de efectividad. Creo que has pasado otra pregunta, John. A ver. Sí, están llegando nuevas preguntas, ahí se las estoy usando por internet. Acá hay de Kreider Rojas. Hola, ingeniero. En cuanto a los análisis. Hola, ingeniero, buenas. Sí. Ingeniero, buenas tardes. Telmo Vázquez Boresta. Tengo una consulta, no sé si es duda sobre todo. ¿El retiro del aceite del transformador se hace en caliente? No, el retiro del transformador, el retiro de aceite de un transformador, no puedes hacerlo en servicio, ¿no? Sino obviamente fallaría. Tiene que estar fuera de servicio el transformador. Bueno, acá hay una pregunta más, Kreider Rojas. En cuanto a los análisis de aceite que explicaron sobre el DGA, ¿qué método de análisis de aceite utilizarían en el transformador con aceite vegetal? Bueno, lo mencionamos. El triángulo 3 habla el diagnóstico en DGA para aceites vegetales. Entonces, esa herramienta la pueden usar. Aquí hay otra más. Dice Pablo Vega en Piura. No contamos con un laboratorio para realizar pruebas físico-químicas. Por ello debemos enviar las muestras a Lima. ¿En cuánto perjudica el transporte de mi muestra? Bueno, si la muestra está bien sellada, bien hermética, ¿no? Y bien embalada, en el transporte no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, los envases recomendados, como hemos dicho, es en vidrio, ámbar, oscuro, ¿no? O puede ser también metal. Entonces, en estos casos, puede soportar hasta una semana, ¿no? 10 días sin problema. ¿Qué tan? Acá hay Luis Enríquez, creo que son preguntas de Facebook. ¿Qué tan favorables son los calibros de gases? Bueno, estos son equipos en línea que se adosan al transformador, que nos permite ir midiendo la concentración de los gases combustibles. Es una herramienta de ayuda, es una herramienta bastante de ayuda, un laboratorio portátil, pero tiene un costo, ¿no? Entonces, si es un transformador importante, puede colocarse sin problema. Y tienes un laboratorio portátil. Y hay otro, Marco Venturo. En Arequipa tenemos transformador de horno eléctrico que está sometido a altas temperaturas de trabajo y como decías que la alta temperatura afecta la degradación del aceite, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, normalmente eso va en el diseño del transformador, ¿no? Si el transformador está a su máxima carga, entonces el envejecimiento del transformador va a ser más rápido. Entonces, en el dimensionamiento del transformador debe considerarse sobrecargas para evitar la degradación rápida de la parte activa. Juan Jesús Gutiérrez. ¿Se pueden sacar muestras con el transformador energizado? Claro, las muestras que se sacan normalmente es con el transformador en servicio. Siempre se saca con el transformador en servicio en la mayoría de los casos. No se va para el transformador para sacar una muestra de aceite. No hay ningún problema, siempre tomando con las medidas de seguridad, ¿no? En el caso de un transformador de potencia no hay mayor problema porque la válvula de muestreo siempre está en la zona de abajo, entonces está alejado de los puntos vivos, de las zonas energizadas. En caso un transformador de distribución, sí hay mayor cuidado, hay que tener mucho cuidado de las partes energizadas porque el transformador es más pequeño y una maniobra accidental puede causar una descarga, ¿no? En esos casos se suele evaluar si es que se puede extraer la muestra con el transformador energizado o no,
y en algunos casos es necesario precisarlo. Pero generalmente se toma la muestra del transformador en servicio. Hay una pregunta, Aide Cruz, Aide Consuelo Cruz, dice, en la prueba de factor de potencia, ¿por qué se realiza a 25 y a 100 grados? Para ver los contaminantes, ¿no? Entonces, la 25 toma una referencia, ¿no? Y a 100 grados hemos visto qué sucede, ¿no? Con la cantidad de agua que puede absorber, las partículas. Entonces, para ver una diferencia entre para ver los contaminantes que pueda tener el aceite. Entonces, puede que a 25 grados pase la prueba, esté dentro del límite, pero a 100 grados no. Entonces, eso nos da una idea de los contaminantes que tiene. Bueno, son bastantes preguntas. Dice aquí, de Rocío, las tablas indicadas sobre el análisis de aceite referidos a transformadores para tensiones menores a 69K, ¿se aplicaría para transformadores de distribución? Sí, correcto. Esa tabla que hemos mencionado se aplica para transformadores de distribución. Generalmente son en 10 kV, 22.9, 33. Entonces, a baja tensión, entonces generalmente esa es la tabla que se aplica y se utiliza en los laboratorios. ¿Qué tipo? Acá hay otra pregunta de Marco Venturo. ¿Qué tipo de análisis recomienda para conmutadores bajo carga? Da un modelo de los CRM, ¿no? Para transformadores de horno de tipo eléctrico, Ya, ok. En el caso de los conmutadores bajo carga, incluso hay triángulos de Duval específicos para cada modelo de conmutador, ¿no? Hay conmutadores en vacío, ¿no? Hay conmutadores de diferentes tipos en MR, 3 tipos me parece que. Entonces, los triángulos de Duval es el 2, hay varias divisiones también, el 2A, 2B y 2C. Aplicaría en un análisis DGA y un análisis físico-químico. Los valores de los gases disueltos que se tengan deberían ser analizados con el triángulo respectivo. Aquí hay otra más. Cristian Villarroel. Para el método de Carl-Fisher, ¿cuánto es el porcentaje de humedad permisible para una muestra de aceite? Se mide en contenido de humedad en ppm, ¿no? Partes por millón. Lo hemos visto. Entonces, normalmente depende de la tensión. De 35 kV, el menor es de 69, hasta va bajando, ¿no? El límite permisible a medida que se va aumentando la tensión. Aquí está. De César Cisneros. Cuando se rellena de aceite a un transformador y no hay aceite original, ¿hasta qué cantidad se puede rellenar con otro aceite mineral? Bueno, lo hemos mencionado, hay que tener mucho cuidado cuando se hace este relleno adicional del aceite del transformador, si no es el mismo, ¿no? Porque puede generar oxidación, puede generar stray gassing, ¿no? Y puede perder las propiedades del aceite que se encontraba en el aceite del transformador. Por ejemplo, tiene un punto de inflamabilidad más alto y el relleno con un aceite que tiene inflamabilidad menor, entonces el punto final de inflamabilidad va a terminar bajando. Entonces, recomendable hacer la prueba de compatibilidad. Si no es posible, al menos verificar que el aceite esté en buenas condiciones, ¿no? Con un análisis físico-químico. Temperaturas. Acá hay otra pregunta, Solange Karen Mercado. ¿A qué temperatura aconseja la eficiencia del aceite eléctrico? Y hasta qué temperatura sería conveniente someter el aceite dieléctrico que sea eficiente. Bueno, eso depende de la operación del transformador. El aceite es un medio refrigerante, aislante del transformador, ¿no? Y justamente la temperatura de este depende de la carga que tiene el transformador de la parte activa. Entonces, normalmente hay temperaturas de operación, ¿no? De la parte activa, incluso los transformadores tienen termómetros, ¿no?
medidores de temperatura, perdón, con niveles de alarma y disparo. Si eso supera estos niveles, ¿no? Actúan ante protección. Bueno, acá hay otra de Ronald. Los análisis mencionó con el triángulo se aplica tanto para aceites minerales y vegetales. Bueno, en los triángulos que hemos mostrado, el 1, 4 y 5 son para aceites minerales. Para aceite vegetal es el triángulo 3. Ahora hay diversos tipos de aceite vegetal, entonces hay también varias clases de triángulos que se pueden usar. Hay que ver el tipo específico del aceite. En la 3 también hay subclasificaciones, ¿no? De acuerdo al tipo de aceite. Son varias preguntas. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Sí, sí, ingeniero, todavía Ok. tenemos hasta las 6:30, todavía podemos resolverlas, Ya, estoy por bien. favor. Ya, está bien. Ya, entonces acá hay otra de Jaime Espinosa. ¿Qué tipo de análisis se debe realizar al aceite cuando hay comunicación de aceite entre la cuba y el conmutador bajo carga? Algunos transformadores antiguos tienen conmutador bajo carga, ¿no? Y marca MR antiguos tienen comunicación entre ambos aceites. Bueno, aquí aplicaría el triángulo 2, ¿no? Entonces, tenemos el conmutador bajo carga. Estos en las operaciones generan arcos, ¿no? Y ya es otro tipo de análisis. Tiene que usarse el triángulo 2. Y aquí dice, ¿qué cree de Rojas? En cuanto a los análisis de aceite que explicaron sobre el EGA, ¿qué métodos de análisis de aceite utilizarían? Ah, bueno, eso ya lo hemos dicho, en aceite vegetal, el triángulo 3. Aquí, Percy Resines, si tenemos un transformador de potencia, ¿cuándo se hace un pasivado? El pasivado es un aditivo que nos ayuda a un transformador en presencia de sulfuros corrosivos o azufres corrosivos, que como un mismo nombre lo dice, ¿no? Atenúa, ¿no? El daño que puede hacer a los conductores, al cobre en sí, ¿no? Hay tipos de aceites que fueron aditivados con moléculas, con compuestos de azufre. Entonces, estos tipos de aceite se ha demostrado que daña a los conductores, ¿no? Entonces, produce reacciones químicas en el cobre y esto a su vez daña el papel. Entonces, el pasivado se utiliza para un transformador luego que se ha hecho un descarte de sulfuros corrosivos, ¿no? Entonces, si hay presencia de sulfuros corrosivos, se debe hacer un pasivado. Necesario realizarle todas las pruebas. Adolfo, hay una pregunta de Adolfo. ¿Es necesario realizarle todas las pruebas al transformador? ¿Cómo deciden en qué orden se realiza? Bueno, entendemos, se está refiriendo a lo que es análisis de aceite. Depende mucho de la potencia del transformador. Transformadores de distribución pequeños, menores a un MVA, ¿no? O que no son críticos. Generalmente, la mayoría de empresas solo suele hacerle el físico-químico. Y para transformadores importantes, ¿no? Ya de generación, distribución, transmisión, ya se hace lo que es físico-químico cromatográfico. Sin embargo, puede ser que sea un transformador de distribución, uno pequeño, ¿no? Pero sin embargo me está alimentando una carga importante. Entonces, la salida de este transformador me va a llevar muchas complicaciones. Entonces, para tenerlo, tenerlo seguro que no me vaya a fallar, entonces le hago un físico-químico también. Un físico-químico y un cromatográfico. ¿Qué más tenemos?
Déjame ver una de Andri. Andri, de sacar la muestra del aceite, ¿cuánto tiempo puedes esperar para su análisis? Bueno, lo hemos mencionado ya. Depende del recipiente. Si el recipiente de vidrio es de una semana, 10 días más máximo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Aquí hay Ed, otro. Sí, creo que ya sí, el tiempo también no es, sí, no es, estoy no es revisando un gran aliado, está. sí la entiendo. No se preocupe, Sí, de todos modos, nosotros como empresa TID estamos llanos a absorber sus siguientes comentarios, estamos ahí tomando nota de sus preguntas. Tienen, por favor, el link de registro para que se les pueda compartir esta presentación. También tienen nuestros contactos, nuestros correos, tidelectric@tidelectric.com, donde nos pueden hacer sus consultas. Nosotros gustosamente las vamos a atender. Y bueno, si algún cliente, alguna empresa, alguna instalación requiere una reunión virtual con algún tema en específico, también estamos llanos a poder atenderlos, por favor. La intención de TID es aprovechar este tiempo, este periodo de cuarentena que tenemos y emplear estas plataformas virtuales para poder llegar a nuestros clientes y compartir esta información, ¿no? Para beneficio de ustedes, de sus instalaciones. Entonces, ingeniero Juan, creo que ya vamos cerrando la charla. Ha sido, creo que muy provechosa. Técnicamente ha estado muy a la altura de lo que se había presentado. Y bueno, de mi parte, agradecerles a usted, ingeniero Juan, por la charla, a ustedes y todos los invitados por el tiempo que se toman. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Sí, por favor. La próxima semana nosotros estamos brindando una charla orientada al montaje electromecánico de transformadores de potencia. ¿Cuáles son las técnicas recomendadas? ¿No? La misma que seguramente en el transcurso ya se irá confirmando, pero tentativamente sería este miércoles 6 de mayo, en este mismo horario a las 4 de la tarde por las mismas plataformas, la plataforma de Zoom y la plataforma del canal de Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú. Desde ya quedan cordialmente invitados. Y bueno, nada, volverles a agradecer y saludarlos.